Buenos días para todos, mi nombre es Carlos Alfredo Zuluaga. Primero que todo, pues pido disculpas por no aparecer en video. La cámara de mi PC pues no funciona, entonces pues por el momento no puedo grabarme. Listo, vamos a hacer la capacitación para técnicos agrícolas en el reconocimiento y control del hongo Coniferia weyeri en plantaciones de cero. Bueno, la introducción pues se llevó a cabo una investigación sobre el conocimiento y control del hongo Coniferia weyeri en un cultivo de cero en el departamento de Chocó y posterior a eso pues se llevó la capacitación sobre el tema. Los objetivos pues capacitar a los técnicos agrícolas y productores de forestales en el diagnóstico de hongos patógenos y su correcto proceso en la toma de muestras tanto en campo como en laboratorio. Además de eso, pues reconocer la importancia de este hongo en las plantaciones forestales y cómo poder controlarlo. Bueno, el reconocimiento en campo se basa en la observación de la sintomatología que este hongo pues presenta dentro de los árboles y en el exterior de ellos. Listo, pues podemos observar que en las primeras imágenes vemos un árbol caído de cedro con diversas estructuras moleculares visibles ante el ojo, o en el ojo pues, humano. Podemos observar que son como unas conchas de color amarillo tirando anaranjado y con bordes exteriores de color blanco. Estas conchas se podría llamar de esta manera, es donde el hongo normalmente se está reproduciendo y está pues como en su etapa más visible. Además de eso, pues podemos observar que dentro de la corteza del árbol hay afectaciones en su interior. Se lleva pues una muestra de un árbol de cedro en la corteza y podemos notar que esta es uno de los síntomas de Coniferifolia weyeri en cedro. Listo. También podemos observar un árbol caído. Normalmente el hongo se produce tanto en los tallos como en la raíz. En este caso, pues podemos observar el deterioro total del sistema radical, por lo cual, pues obviamente los árboles pierden su anclaje y normalmente pues tienden a caerse debido a su peso y a los fuertes vientos. La ubicación, pues en este caso es en el departamento del Chocó. Podemos identificar también cómo a través del avance del hongo normalmente la corteza exterior se empieza a colocar de un color blanco, que es donde el hongo está en su esporulación máxima y pues su infestación al máximo. Bueno, los síntomas y los signos de Coniferia weyeri, pues como ya los hablábamos anteriormente, aparte de eso, pues el amarillamiento y marchitamiento prematuro de las hojas, la caída de las mismas, pérdida de vigor y crecimiento lento en los árboles. Además de eso, podemos encontrar exudación de resina en las áreas afectadas del tronco y normalmente el hongo causa una pudrición laminada de la raíz en algunas especies. Crecimiento es reducido, un follaje delgado, clorótico y asimétrico y obviamente pues es a veces más pequeño de lo normal. Listo. También pues como les comentaba, el derribo de los árboles pues es muy común debido al deterioramiento de las raíces. En las etapas avanzadas la madera se descompone y forma pudredumbre amarilla laminada y picada en la parte inferior de los tallos y raíces podridos. Esto pues obviamente puede formar basidocarpios de color marrón en forma de costras, que era lo que hablábamos, con un margen estéril de ancho a estrecho de color blanco a crema. Es donde pues como se ve más visible el hongo. Y los signos pues como hablábamos se presentan en conchas o placas de color marrón rojizo en la base de los troncos o las raíces. Y pues estos cuerpos cultivos pueden tener una estructura que se asemeja a las láminas de un tallo de plátano, pero obviamente con más firmeza. Cordial saludo, mi nombre es Brian Castaño. En esta parte les voy a explicar un poco sobre la toma de muestra del suelo para hallar el hongo Coniferifolia weyeri y también toma de muestra a la planta. En este caso, para la toma de muestra suelo, pues debemos seleccionar varias áreas dentro del cultivo donde se sospeche que esté el hongo presente. En este caso, pues el hongo se puede visualizar fácilmente en los daños que hace, sí, porque al atacar, pues lo que podemos ver es que provoca volcamiento. Entonces podemos ir en estas áreas a tomar las muestras. Las muestras deben de ser a diferentes profundidades, por ejemplo, entre de 0 a 15 centímetros y de 15 a 30 centímetros para evaluar la distribución del hongo.
El proceso de muestreo básicamente son dos puntos. Como uno tenemos las herramientas, hay que utilizar, bueno, una pala o un muestreador de suelo limpio y obviamente desinfectado. La desinfección puede ser con alcohol etílico al 70%. Como segundo punto tenemos la toma de muestra, que es realizar el muestreo en forma de V, tomando varias submuestras en un área aproximada de 1 metro cuadrado. Estas submuestras se deben mezclar en un recipiente limpio para obtener una muestra compuesta. Se recomienda tomar entre 1 y 2 kilogramos de suelo para el análisis. Marcado y empaque. En el caso del marcado, pues se debe etiquetar el recipiente con la ubicación, fecha y profundidad de la muestra. En el empaque, colocar las muestras en una bolsa de papel plástico, pues asegurándose de que se ventile y no haya humedad que degrade la muestra. Bueno, ya explicando la toma de muestra del suelo, vamos con la toma de muestra de la planta. En el caso de las raíces, se toma especialmente si hay síntomas de pudrición. En los trozos de madera, pues si hay áreas muertas o en descomposición. Proceso de muestreo. En este caso son dos. La selección es elegir las plantas representativas del área afectada. La toma de muestra pues es cortar en este caso varias hojas y trozos de madera con un cuchillo limpio y desinfectado. Hay que asegurarse de tomar muestras de diferentes partes de la planta para obtener una visión pues más completa. Se recomienda también tomar al menos unos 200 gramos de material vegetal. Marcado y empaque. En el caso del marcado pues debe llevarle también la ubicación, fecha y tipo de órgano de muestreo, ya sea raíces, tallo, etc. Empaque. Usar bolsas de papel para las hojas y recipientes rígidos para la madera y las raíces. La fecha y la hora en que toma la muestra, si esto debe llevar el empaque, debe llevar condiciones ambientales como la temperatura, humedad y estado del cultivo. Síntomas observados, ¿qué quiere decir? Es como describir los síntomas en que se ven en la planta y posiblemente en el suelo. El historial de manejo es información sobre los tratamientos previos y prácticas culturales, es decir, si hubo anteriormente fertilización o uso de insecticidas, etc. Y bueno, esto era todo, muchas gracias. Cordial saludo, les habla Hamilton Fabián Pérez Alvarado y doy continuidad a la capacitación. Les hablaré específicamente del análisis de laboratorio. Entonces, sobre la importancia de realizar el análisis de laboratorio. ¿Por qué? Porque nos permite un diagnóstico preciso, ¿sí? La identificación precisa de los agentes patógenos es esencial para comprender el origen de la enfermedad y así diseñar estrategias de control efectivas. También es importante para el manejo del cultivo, ¿sí? Con un análisis correcto es posible implementar prácticas preventivas y correctivas, pues sea el uso de fungicidas, de control biológico, rotación de cultivos. Estas medidas no solo mejoran la salud de las plantas, sino que también optimizan la productividad y la calidad de las cosechas. Y tres, pues porque también permite la prevención de nuevos brotes, ¿cierto? Detectar las enfermedades en etapas tempranas permite controlar su disminución, protegiendo otras plantas y reduciendo el riesgo de pérdidas económicas. Entonces, ¿cuál es el primer paso dentro del análisis de laboratorio? Encontramos la incubación del material vegetal. Entonces, al llegar al laboratorio, uno de los primeros pasos es colocar el tejido afectado en condiciones que permitan el crecimiento del agente infeccioso y que promuevan su esporulación, ¿cierto? En el caso de hongos citopatógenos. Esto se puede lograr colocando el tejido, regularmente hojas, pero para el caso en específico estamos hablando de partes de tallo, en una cámara húmeda, que puede ser un plato de Petri esterilizado con papel filtro húmedo en el fondo y una estructura de tubos de vidrio que sostiene la muestra sin que éste esté en contacto directo con el papel húmedo. Esta cámara es adecuada para especímenes pequeños y planos, como les decía, para hojas, pero para especímenes más grandes, como es el que nos compete, se usan bolsas plásticas o cajas. Igualmente, pues en una cámara húmeda también se estimula el crecimiento de saprofitos, que son como microorganismos que se alimentan de material vegetal en descomposición, ¿sí? Entonces, es un fenómeno que se puede presentar, entonces por lo que es útil realizar una desinfección superficial en el material vegetal aplicando un hisopo con una solución de isopropanol al 70% o hipoclorito de sodio al 0.1 al 1%. Las cámaras húmedas se incuban a temperatura ambiente. El aislamiento de hongos a menudo requiere de que se coloquen porciones de tejido vegetal infectado en diversos medios de cultivo. El organismo que crezca de dicho tejido es aislado en cultivo puro. Aquí podemos ver en la primera imagen un ejemplo de cámara húmeda en plato Petri,
que es la que se emplea básicamente para material vegetal pequeño o plano, en el caso de las hojas, y al lado derecho la cámara húmeda en bolsas o en platos, que es la que se utiliza para tejidos más grandes, como por ejemplo para tallos. Reproducir en el laboratorio las condiciones exactas en las que la enfermedad se desarrolla en campo es a veces un poco complicado. Una vez que se aísla el fitopatógeno, es necesario identificarlo. Se estima que existen aproximadamente 1.6 millones de especies de hongos, aunque la mayoría no son patógenos infecciosos. La caracterización para su identificación suele ser compleja y requiere de un entrenamiento especializado para diferenciar pues, los diferentes tipos de hongo. También es necesario aplicar los postulados de Koch, lo que implica inocular plantas sanas con el organismo aislado para responder con precisión a la pregunta planteada, ¿no? Si es el hongo específico el que estamos tratando de identificar, especialmente pues si el órgano no ha sido identificado previamente como un fitopatógeno de un huésped específico. Ahora, otro obstáculo frecuente es la identificación de agentes causales bióticos por la incapacidad de muchos de estos para desarrollarse en medios de cultivo artificiales. Los virus, junto con algunos hongos y ciertos procariotas, como los fitoplasmas, necesitan un organismo vivo para poder crecer. En los casos en que el fitopatógeno no puede crecer o es difícil de cultivar en medios artificiales, se recurre a otros métodos de detección, como por ejemplo como las pruebas serológicas para los virus o como las pruebas de PCR y ELISA, que junto con otras pruebas de laboratorio también son útiles para organismos que se desarrollan bien en medios artificiales. Otros análisis adicionales incluyen el perfil de ácidos grasos, la utilización de carbohidratos, como las pruebas biológicas, y pruebas de actividad enzimática, como por ejemplo la pectinasa y patrones de isoenzimas. Presentamos también la clasificación taxonómica del agente causal, hongo fitopatógeno Coniferiporia weiri, reino fungi, filo Basidiomycota, clase Agaricomycetes, orden Hymenochaetales, familia Hymenochaetaceae, género Coniferiporia y especie Coniferiporia weiri. Buenas tardes, mi nombre es Yandri Bernal Rincón Sanabria, soy estudiante del programa de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. En este trabajo colaborativo me correspondieron a mí los puntos 5, 6 y 7. Empezamos con el punto número 5, que sería cuáles son las estructuras morfológicas macroscópicas del hongo. Macroscópicamente el hongo forma cuerpos fructíferos en forma de costras marrón oscuro, con una textura leñosa. El micelo que afecta a las raíces aparece como hilos blanquecinos en la superficie de la raíz. Microscópicamente se observan esporas episoidales que son producidas en basidios que están en la superficie del himenio, o sea, el área fértil del hongo. Estos basidios son 4 esporas. El punto número 6 es esta enfermedad nueva para la región del país. Según la base de datos de distribución geográfica, Coniferiporia weiri no es una enfermedad nueva para Colombia ni para la región del Chocó, ya que ha sido reportada previamente en las plantaciones coníferas y otras especies de árboles en la región. El séptimo punto dice, ¿podría considerarse esta una enfermedad cuarentenaria? Para que una enfermedad sea considerada cuarentenaria, debe ser una amenaza potencial que no esté presente o que esté bajo control en la región, dado que Coniferiporia weiri ya está presente y ha sido reportada en la región. No se clasifica como una enfermedad cuarentenaria, aunque sigue siendo de alto riesgo para las plantaciones de cedro y otras especies. Muchas gracias.